Hola a todos. En este video lo que vamos a hacer es programar el método de aceptación y rechazo en Visual Basic en Excel ah, para generar pues realizaciones de variables aleatorias que sigan una distribución beta 2,5. ¿Listo? Entonces, eh, aquí tenemos lo que es la función de probabilidad específica para una beta 2,5 entre 0 y 1. Es esta de acá. Adicionalmente, nuestra función que va a mayorizar esa beta es t de x, que es 2,5. A partir de esa función t de x vamos a sacar una función de probabilidad r de x, que es igual a t de x sobre el área bajo la curva de t de x. En este caso, r de x es igual a 1 entre 0 y 1, es decir que nuestra función r de x es una función de probabilidad uniforme entre 0 y 1. Y por ende, la función acumulada de r es igual a x. Y pues la transformada inversa, la función inversa, es dada una probabilidad, pues el x que generamos con esa probabilidad es exactamente igual a esa probabilidad. ¿Listo? Entonces, recordemos los pasos de aceptación y rechazo. Es 1, generar un x que siga una distribución r de x. 2, calcular una probabilidad de aceptar ese x. 3, generar una probabilidad de comparación. Y 4, pues comparar. Si la probabilidad de comparación cae dentro de la región de aceptación, pues entonces ese x que generamos sí lo vamos a aceptar como una realización de la variable aleatoria beta 2,5. De lo contrario, vamos a volver al paso 1 a generar un nuevo x para ver si lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer en este momento es abrir Excel y vamos a programar desde ceros esta macro. ¿Listo? Entonces, acá acabo de insertar un nuevo módulo y para programar esta macro lo que voy a hacer es programar diferentes funciones. La función de probabilidad que nos interesa, la función t de x, la función pues que devuelve diferente, la función de inversa de rx y así sucesivamente. Entonces lo primero que voy a hacer es programar la función f de x, que es igual, acá la tenemos, 30x por 1 menos x a la 4. Entonces 30x por 1 menos x a la 4. Esta función de probabilidad de una beta 2,5. Listo, entonces function f de x es double. Entonces se va a llamar la función f, le va a entrar por parámetro un x que es un double y va a devolvernos también un double. Y lo que vamos a decir es que f va a ser igual a 30 por x por 1 menos x. Listo. Entonces lo que voy a hacer en este momento es probar que efectivamente esta función sí me esté funcionando. Para eso voy a hacer un swap. Prueba. Y a es igual a f de 0,5 por decir algo. Listo, entonces voy a abrir mi ventana de locales. La tengo aquí. No la había visto. Y voy a ejecutar esta subrutina prueba paso a paso con F8. Entonces, paso a paso con F8. Y cuando la ejecute, pues efectivamente vamos a calcular esto. Y vean acá el valor de F es igual a 0,9375, que en efecto es el valor de una distribución beta 2,5 evaluada en 0,5. ¿Listo? Entonces nos está funcionando perfecto.
Ahora lo que vamos a hacer es pues ver la función que mayoriza a nuestra función f de x. Entonces, t de x se supone que tiene que ser siempre mayor a f de x. Y pues t de x es igual a 2.5. Acá se me había olvidado decir que esto es para valores de x que estén entre 0 y 1. Y acá también para valores que estén entre 0 y 1. Entonces, pues function, la función se va a llamar t, va a recibir por parámetro una x, as double, y pues va a devolver un double. Y esto lo hago precisamente porque si nosotros quisiéramos cambiar la función t de x, aquí es donde lo tendríamos que hacer. En este caso t va a ser igual a 2.5. Pero pues si quisiéramos generar esa función de probabilidad, por ejemplo, pues si quisiéramos generar esa función de probabilidad t de x que es un poquito más compleja, entonces pues la tendríamos que programar acá. ¿Listo? Por otro lado, pues ya tenemos como tal esa función t de x. Ahora lo que necesitamos es la inversa de r de x. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos esa inversa? Veamos acá la información que tenemos y es que con esa inversa pues vamos a aplicar el método de transformada inversa para poder generar nuestros x. Entonces lo que voy a hacer, se supone que deberíamos tener también un r de x. Lo que voy a hacer es solamente programar la inversa de r. Entonces pues vamos acá a generar la función inversa de la acumulada de r de x. Entonces se supone que nuestra función r de x es la función de probabilidad generada a partir de t de x. Entonces se supone que r de x es igual a t de x sobre c, donde c es igual al área bajo la curva de t de x. Entonces, pues en este caso, r de x es igual a 1 para valores de x entre 0 y 1. Y esta es la función de probabilidad de una uniforme entre 0 y 1. Entonces la acumulada de r de x pues es básicamente x, también para valores de x entre 0 y 1. Y por ende nuestra función inversa r a la menos 1 da una probabilidad que le entra por parámetro es igual a esa misma probabilidad para valores de esa probabilidad que estén entre 0 y 1. Listo, entonces pues vamos a programar esto que acabo de comentar. Y entonces function la voy a llamar r inversa. Le entra por parámetro una probabilidad que es un double y pues nos devuelve un double. Listo. Y acá lo que estamos diciendo es que r inversa es igual a p. Vean que esto es precisamente lo que estamos generando. Un método de transformada inversa que sea muy sencillo. Si se dan cuenta es una asignación solamente. Entonces, pues ya con esta información ya podemos generar todo lo necesario para pues hacer estos pasos. Listo, entonces vamos a definir una nueva función que se va a llamar generar realización. Esto no va a recibir ningún parámetro, pero sí nos va a devolver un double que es pues, la realización de la variable aleatoria beta 2,5. Entonces esta es una función que
implementa el método de aceptación y rechazo para generar una realización de la variable aleatoria x distribuida beta 2,5. Listo. Entonces, pues vean que son 4 pasos muy sencillos. Entonces el primer paso, generar un x que se distribuya como rx. Listo. Entonces vamos a generar una sección de código que se llame paso 1. Y en ese paso 1, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces dim u sub r as double y u sub r es igual a un número aleatorio entre 0 y 1. Listo. Y después vamos a generar dim x as double, que es el x que vamos a devolver. Y entonces vamos a decir que x es igual a r inversa de ¿qué? De u sub r. Entonces vean que acá estamos haciendo el paso A, que es generar u sub r distribuido como un uniforme entre 0 y 1. Y acá sencillamente estamos haciendo el paso B, que es generar un x que se distribuye como r de x con el método transformada inversa. ¿Listo? De nuevo, si nosotros hubiéramos definido una función t de x diferente, más compleja, pues claramente nuestra r inversa también hubiera sido más compleja y por eso lo dejo como si fueran funciones, para que solamente tengamos que modificar secciones específicas del código. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese paso 1. Ahora vamos a generar el paso número 2. Y el paso número 2 es calcular la probabilidad de aceptación. Listo. Entonces, cuando calculamos esa probabilidad de aceptación, vamos a tener una sección de código que se llame paso 2. Y esa probabilidad de aceptación dim p as double. Y entonces p es igual a f de x sobre t de x. Listo. Entonces, este paso 2, la probabilidad de aceptación se supone que es p de aceptar a x es igual pues a f de x sobre t de x. Es lo que estamos haciendo ahí. El paso número 3, que es pues calcular una probabilidad de comparación. Probabilidad de comparación. ¿Cierto? Entonces esta la vamos a llamar u de x, que se distribuye uniforme entre 0 y 1. Entonces vamos a tener una sección de código que se llame paso 3. Y entonces dim u de x as double y u de x, entonces se supone que es un número aleatorio entre 0 y 1. Listo. Y por último, paso 4, que es comparar y aceptar o rechazar. Entonces esta parte de acá. Vean entonces que es tan sencillo como decir, vamos a tener una sección de código que se llama paso 4 y le vamos a preguntar if
U de x, nuestra probabilidad de comparación, es menor o igual a la probabilidad de aceptación, entonces significa que caímos dentro de la región de aceptación y podemos decir que ese x que generamos efectivamente sigue una distribución beta 2,5, es una realización de esa variable aleatoria. Entonces lo que vamos a devolver, este método se llama generar realización va a ser igual a x. ¿Listo? De lo contrario, si no es así, pues vean que lo que tenemos que hacer es volver al paso 1. Entonces pues vamos a decirle go to paso 1 a la sección de código que se llama paso 1. Acá me hace falta un go. Y ahí acabamos de generar una función, pues acabamos de codificar esto. Listo. Entonces ya tenemos nuestra función para generar una sola realización de esta variable aleatoria. Si nosotros quisiéramos generar pues una variable aleatoria, significa que deberíamos tener varias realizaciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el siguiente código, que ya va a ser no una función, sino una subrutina. Entonces sub generar beta 2.5. Entonces esta subrutina que genera una cierta cantidad de realizaciones de la variable x que sigue una distribución beta 2,5. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta subrutina? Cada vez que la invoquemos, va a poner acá el y acá va a poner pues sencillamente la cantidad, las realizaciones de las variables. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a modificar esta celda A y B? Lo primero que voy a poner aquí va a ser limpiar las columnas A y B. Entonces, pues le vamos a decir que el range de A a B punto clear contents. Entonces ahí ya los acabamos de limpiar esas columnas A y B. Y después lo que vamos a hacer es preguntar el número de realizaciones que se van a generar. Entonces, le vamos a decir que dim n es igual a, es un entero, y lo vamos a leer de un input box. Entonces n es igual a un input box, que es cuántas realizaciones de la variable x distribuida beta 2,5 pues va a generar cuántas realizaciones desea generar de la variable x que se distribuye beta. Entonces ahí ya lo acabamos de leer. Adicionalmente deberíamos contabilizar cuántas iteraciones del método de aceptación y rechazo hace. Entonces lo que vamos a hacer es pues definir una variable global muy arriba. Entonces que va a ser número de iteraciones del método de aceptación y rechazo que se realizan. Entonces acá le voy a decir que es una variable global para todo el módulo. Dim, lo voy a llamar así, número de iteraciones a síntesis. Entonces ya es una variable global que podemos modificar desde cualquiera de estas funciones. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que entremos al paso 1, pues le vamos a decir de esta función de generar realización, es una nueva iteración. Entonces, incrementar el número de iteraciones realizadas
Entonces, básicamente es número de iteraciones es igual a número de iteraciones más 1. Y en el método grande, lo que vamos a decirle es básicamente, pues, reiniciar el número de iteraciones realizadas. Entonces, número de iteraciones es igual a 0. Entonces vean que ya tenemos todo para poder hacer pues n realizaciones de esta variable aleatoria. Entonces pues vamos a generar las n realizaciones de x beta. Entonces for i igual a 1 to n, ¿qué es lo que vamos a generar? Pues vamos a mencionar un x as double y le vamos a decir que x es igual a la función generar realización. Entonces vean que esa función generar realización no recibe por parámetro nada, pero sí nos devuelve el x que acabamos de generar. Y aparte de eso, internamente lo aumenta la cantidad de iteraciones. Entonces, pues ya que tenemos eso, vamos a ponerle que, pues vamos a imprimirla. Imprimir la realización. Entonces le vamos a decir que en la celda, en la fila i más 1, quiero dejar una fila para poner el encabezado. Con la columna 1, pues que me ponga el valor de i. Y en la celda i más 1,2, que me ponga el valor de la variable, pues de la realización de esa variable que acabamos de generar. Y ya por último, pues vean que lo que podemos decirle es generar un encabezado. Entonces ahí vamos a imprimir un encabezado. Entonces en la celda 1,1 que me imprima pues cuál es el i que queremos. Y el encabezado en la celda 1,2 pues que me ponga es un x. Listo. Y por último sería bueno también mostrar la cantidad de iteraciones que se realizaron del método de aceptación y rechazo. Entonces, por ejemplo, decirle en el range, hagámoslo en este de acá. Sí, en el D6. Pues ahí que me muestre el número de iteraciones. ¿Listo? ¿Para qué? Para que en el range D5, es decir, una celdita arriba, pues que me muestre número de iteraciones realizadas del método de aceptación y rechazo. Y acá es imprimir el número de iteraciones que se llevaron a cabo. Entonces vean que ya el código es muy simple, está completamente comentado. La verdad, hice algo que no recomiendo y es codificar todo sin siquiera probarlo, pues lo probamos al principio, pero pues la verdad es un código muy sencillo, muy limpio, que no debería tener problemas. Voy a apurarlo para ver si tenemos problemas. No, no tenemos problemas, es decir que está bien escrito, por lo menos está bien escrito. Voy a poner aquí un botoncito que va a ser generar x que se distribuya a beta 2,5. Y lo que va a hacer esto, pues es invocar, nos va a preguntar cuántas realizaciones deseamos generar. Digamos que queremos generar 10. Genera las 10 realizaciones y para generar estas 10 realizaciones de esta variable aleatoria, vean que tuvo que hacer 26 iteraciones del método.
que era lo que habíamos calculado. Si se dan cuenta, la cantidad de iteraciones que se necesitaba era 10 sobre 0.4, que eso es igual a 25. Entonces vamos a ver cuántas iteraciones se hacen para generar 1000 realizaciones. Entonces vamos a generar 1000 realizaciones. Y miren que son 2438 iteraciones las que se hicieron. Es decir, en promedio 2500. Otra vez 1000 realizaciones. 2481. Otra vez 1000 realizaciones. Esta vez vean exactamente las 2500 iteraciones. Y vamos a ver si efectivamente está generando pues números que sigan una distribución beta. Entonces para eso vamos a hacer una prueba de bondad de ajuste. No la vamos a hacer manualmente, sino que la voy a hacer directamente desde Crystal Ball. Entonces complementos com, vamos a activar Crystal Ball. Listo. Entonces vamos a seleccionar toda esta información y le vamos a realizar un análisis a esos datos. Y vamos a decirle que elija efectivamente una beta. Listo. Vamos a ver si nos deja bloquear parámetros, distribuciones continuas, la ubicación, la forma. Entonces, por ejemplo, esto debería ser 2,5 y vamos a ejecutar esto. Entonces acá nos muestra, vean que pues sigue ese comportamiento que vimos acá. Vamos a ver ahora la vista de la bondad de ajuste. Y vean entonces que esta beta que nosotros calculamos tiene un alfa de 2.17 y un beta de 5.93. Es parecido básicamente a lo que nosotros hicimos. Estos parámetros fueron los que él calculó internamente desde los datos, que es parecido a 2,5. Entonces, de hecho, si nosotros generáramos no 1000 realizaciones, sino 10.000 realizaciones, pues claramente ahí se va a demorar un poquito más de tiempo generándolas a todas. Ya, ahí ya las generó. Son 10.000 realizaciones. Acuérdense que las pruebas cuando tiene 10.000 realizaciones tienden a rechazarse. Lo único que quiero hacer con esto es mirar qué parámetros de alfa y beta calcula internamente. No me voy a fijar tanto si se acepta o no la prueba. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy siguiendo eso. Y vean entonces que el valor P, por ejemplo, el h cuadrado es de 0.8, vean, la acepta. Acuérdense que si el valor, el pi-value es menor que el alfa, pues rechazamos, en este caso está muy grande, entonces aceptamos que se distribuye beta. Y vean que en este caso, pues se distribuye beta con los valores de alfa igual a 1.96, muy cercano a 2, y beta 4.63, muy cercano a 5. Entonces, efectivamente podríamos decir esto si nosotros hiciéramos una prueba h cuadrado manual. Para una beta 2,5 estoy completamente seguro que la pasaría también. Pues con este pi-value realmente también la pasaría. Y vean que es muy cercana la curva que estamos generando con la curva que teníamos en la presentación. ¿Listo? Entonces, pues voy a guardar todo este código para publicárselos también. Archivo, guardar como. Y listo, muchachos.